A ver, pensemos en esto. Hay personajes en la historia que a pesar de que su impacto fue, gigantesco, simplemente se nos escapan, se pierden en la memoria colectiva. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno con un grupo de estos personajes. Unas figuras que de verdad fueron clave en uno de los momentos más, pero más oscuros para toda una nación. Y la pregunta que nos va a guiar es precisamente esa. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron estas voces que aparecieron justo en medio de la desesperación y lograron, nada más y nada menos, que cambiar el rumbo de la historia? Pero ojo, para poder responder a eso, primero tenemos que entender algo. ¿Por qué casi no nos acordamos de ellos? Bueno, aquí entramos en el meollo del asunto. Resulta que estos profetas son, en su mayoría, unos grandes desconocidos. Mucha gente los ve como figuras secundarias, ¿no? Como algo menor. Pero la realidad es que su papel fue, de verdad, absolutamente fundamental. A ver, si decimos profeta, ¿qué nombres se nos vienen a la cabeza? Pues seguro Isaías, Jeremías, nombres de peso, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con Ageo, Zacarías, Malaquías? ¿Nos suenan tanto? Probablemente no. De hecho, a menudo se les ha llamado los parientes pobres del profetismo. Y una de las razones es que todo lo que los rodeó, su contexto, es bastante desconocido para la mayoría. Y aquí, ojo con esto, que es un punto clave. Cuando decimos últimos profetas, no es porque fueran menos importantes, para nada. Se les llama así por su lugar en la línea de tiempo. O sea, ellos son los que cierran un ciclo larguísimo, la última camada de un movimiento que duró, imagínense, casi 1000 años. Ahora sí, para entender de verdad lo que dijeron, hay que imaginar la escena. Vamos a poner en nuestra mente una especie de película de los hechos, porque la situación que se vivía era, de verdad, puro drama. Miren esta línea de tiempo. Primero, en el 587 a.C., la catástrofe. O sea, el desastre total, la ciudad destruida, el exilio. Luego, casi 50 años después, en el 538, aparece un rayito de esperanza con el edicto del rey Ciro. Se podía volver a casa, se podía reconstruir. Pero, ¿qué pasó? Que llegamos al 520, casi 20 años después de ese regreso, y el ánimo estaba por los suelos. La gente era pobre, las cosechas no daban, y el proyecto que debía unir a todos, el templo, seguía siendo un montón de ruinas. Lo que esta tabla nos muestra, y es impresionante verlo así, es esa pausa enorme. Ese hueco en el tiempo representa 70 años. ¿70 años? Es toda una vida, ¿se imaginan? Un tiempo de crisis, de no avanzar, de sentir que las promesas simplemente no se cumplían. Y es justo ahí, en ese preciso momento de apatía total, en el año 520, cuando de la nada aparecen dos profetas que lo van a cambiar todo, Ageo y Zacarías. Su llegada es, literalmente, el punto de quiebre de toda esta historia. Escuchen esto. El mensaje de Ageo es directo, casi un golpe. Él no llega a dar palmaditas en la espalda, no. Llega para sacudir a la gente. Y lo que hace es brillante. Conecta la crisis económica que todos están sufriendo, las malas cosechas, la pobreza, con su crisis de prioridades. Les dice básicamente, les va mal porque han abandonado lo más importante. Su argumento es de una lógica aplastante y súper persuasivo. A ver, vamos por partes. Primero, el diagnóstico. Están en la miseria porque el templo está en ruinas. Clarísimo. Segundo, la orden. Dejen de esperar el momento perfecto y pónganse a trabajar ahora. Y tercero, la promesa. Si lo hacen, si actúan, las cosas van a cambiar. Impecable. ¿Y saben qué? Funcionó. El efecto fue inmediato. La gente y sus líderes pasaron de estar paralizados por el desánimo a la acción total. Las crónicas de la época lo describen como un verdadero despertar, como si toda la comunidad se sacudiera el polvo y la pereza de encima y se pusiera a trabajar, pero ya. Y claro, todo este despertar colectivo nos lleva al gran momento, al clímax de esta historia, a que por fin se terminara ese proyecto que era, era todo. Era la identidad y el futuro de la nación entera. Y ahí está la fecha. Después de 5 años de puro trabajo, en el 515 a.C., el segundo templo por fin fue dedicado. Imagina en ese momento, una resolución que se había hecho esperar por décadas. Pero, esto iba mucho más allá de levantar un edificio. La reconstrucción del templo cambió las reglas del juego para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la figura del rey ya no existía. El poder ahora estaba en otro lado, en los sacerdotes y en el templo. La vida entera iba a girar alrededor del culto y de la ley. Es más, muchísimos historiadores ven este momento como un antes y un después, un punto de inflexión total.
porque fue justo gracias al empujón de estos últimos profetas que la antigua religión de Israel empezó a transformarse en lo que hoy conocemos como judaísmo. Así de importante fue. Pero la cosa no termina ahí, porque este evento no solo levantó muros, no, también transformó algo muy profundo, la mismísima tradición de los profetas. Claro, aquí surge una pregunta casi obligada. Si ya se había cumplido la gran misión, si el templo ya estaba en pie, ¿qué pasó con los profetas? ¿Simplemente desaparecieron? ¿Se apagó esa voz para siempre? Pues no, la respuesta es que no desapareció, se transformó, que es muy distinto. El espíritu profético tuvo que adaptarse a un mundo nuevo, con otras reglas políticas, otras realidades, y de esa adaptación nació algo completamente diferente. Un nuevo tipo de literatura, mucho más misteriosa, más visionaria, la literatura apocalíptica, esa que está llena de símbolos y visiones sobre el fin de los tiempos. Entonces, para resumir, el legado de estos profetas es como de 3 partes. Primero, fueron unos innovadores, porque tomaron mensajes antiguos y los hicieron relevantes para su gente. Segundo, funcionaron como un puente, ¿saben? Se aseguraron de que esa llama de la profecía no se apagara justo en el peor momento. Y tercero, y esto es clave, le prepararon el camino a todas esas visiones apocalípticas que iban a influir tantísimo en los siglos que vinieron después. Y todo esto nos deja con una última idea para pensar. La historia de Ageo de Zacarías nos enseña algo increíble, y es que a veces esas voces que parecen pequeñas, esas que casi olvidamos, son justamente las que aparecen en el momento preciso con el poder de reconstruir un mundo entero desde sus propias cenizas.